Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Como sus semejanzas. Sus padres no eran judíos practicantes, no iban a la sinagoga y no inculcaron las tradiciones judías a Albert ni a su hermana Maya. Sin embargo, Albert tenía una inquietud enorme por conocer su religión, por lo que comenzó a retomar las tradiciones que dictaba el judaísmo. A los pocos años, su curiosidad por las ciencias fue más fuerte que la religión, por lo que dejó esas cuestiones de lado. Para ayudarlo a superar la confusión que la escuela y la religión le causaban, estaba la figura fantástica de su tío Jacob. Él era un inventor con conocimientos de física y de mecánica, lo que comenzó a llamar la atención del pequeño Albert, quien se sentía de por sí atraído por aquellas máquinas enormes que había en la fábrica familiar. Albert podía pasar horas jugando con los pequeños y grandes inventos de su tío, quien lo ayudaba en las cuestiones técnicas y le explicaba su funcionamiento, mientras que lo alentaba cada que podía a realizar experimentos por sí solo. Los libros de matemáticas y ciencias de su tío formaron parte de la educación de Albert y, además del violín, eran su pasatiempo favorito. Las primeras inquietudes. El negocio de las plantas eléctricas estaba en una etapa muy competitiva en Alemania. En consecuencia, la empresa de aparatos electrónicos de Hermann y Jacob comenzaba a sufrir fuertes pérdidas de dinero, hasta el punto en que tuvieron que comenzar a despedir empleados y el negocio terminó por irse a la quiebra. Fue así como los hermanos Einstein decidieron probar suerte en Italia, pese a que el resto de la familia, y sobre todo Pauline, se negaban a dejar Múnich. El matrimonio de Hermann y Pauline comenzó a deteriorarse. Tenían muchos problemas, la mayor parte de ellos relacionados al estatus social del cual Pauline siempre gozó, y el cual estaba perdiendo poco a poco debido a los errores de su marido. De cualquier manera, Albert decidió quedarse en Múnich, mientras sus padres y su hermana se trasladaron a Italia, ya que no pensaba dejar la escuela por ningún motivo, y por primera vez estaba sobresaliendo en algunas de sus materias. Las asignaturas como latín, geometría y matemáticas le parecían un juego de niños, pero tenía muchos problemas de atención en otras materias como literatura. Su problema era muy simple. En la escuela le exigían pocas habilidades y no le daban espacio para la experimentación. En cambio, lo obligaban a poner atención y tener disciplina. Albert no sentía ningún reto y se aburría en clases. Esta situación se volvía cada vez más insoportable y no contaba con el apoyo de su familia, quienes se encontraban muy lejos. Cuando ya no pudo más, Albert sufrió una severa crisis nerviosa. El médico de la escuela se preocupó tanto por la salud del chico que le dio un certificado médico, mismo que le permitió dejar de lado la escuela y reunirse con su familia al otro lado de los Alpes. Albert dejó de ir a la escuela por un periodo de tiempo, pero en ningún momento dejó de estudiar. Era un joven rebelde y muy testarudo, aunque también un excelente autodidacta que se enfrascaba herméticamente en sus libros, y a los 15 años ya había comenzado a realizar experimentos. Uno de los más importantes fue en el que trataba de explicar la relación entre la electricidad, el magnetismo y el éter. Para 1894, este problema se encontraba entre los dilemas más discutidos de la ciencia de aquellos días. Sin duda, el magnetismo y sus enigmas seguían siendo la gran fascinación de Albert desde aquella vez que su padre le regaló una pequeña brújula. Aunque Albert no dejó en ningún momento de estudiar, incluso de manera independiente, sus padres estaban muy preocupados por su futuro. Pauline estaba aterrada con la idea de que su hijo terminara siendo un donadie, y Hermann deseaba que estudiara ingeniería para que pudiera seguir con el negocio familiar. Por esta razón, lo alentaron a que realizara el examen de admisión a la Escuela Técnica Superior de Zúrich, ya que debido a que había abandonado los estudios en Múnich, debía presentar un examen para ingresar a la escuela, también conocida como Politécnico. Albert no veía la universidad como un requerimiento para después trabajar con su padre en la planta hidroeléctrica, sino que comenzaba a descubrir una oportunidad y un espacio adecuado para poder desarrollar todas sus inquietudes con las herramientas apropiadas. Realizó todos los exámenes y escribió los ensayos que le pedían como requisito en el Politécnico.
Sus resultados en matemáticas y en física fueron asombrosos, como era de esperarse, pero fueron pésimos en las asignaturas de lengua, literatura y biología. Por esta razón, no logró entrar a estudiar en el Politécnico. Sin embargo, llamó la atención de un profesor, el cual, maravillado con los resultados de Albert en las ciencias exactas, lo alentó para que estudiara la matura, o lo que correspondía al nivel bachillerato, para que así pudiera volver a intentar entrar a la universidad. Mientras Albert se encontraba estudiando la preparatoria en Zúrich, su familia seguía viviendo en Italia. Necesitaba un lugar donde vivir, así que su profesor Jost Winteler le propuso que se quedara en su casa de Suiza por tiempo ilimitado. Winteler le daba clases de griego y de historia en la matura. Su esposa Pauline era una mujer dulce y tierna, de un espíritu maternal inmenso, por lo que llenó el espacio vacío en la vida de Albert, ya que la relación con su madre siempre fue un tanto fría. Viviendo bajo el techo de la familia Winteler, convivió con los 7 hijos de la pareja, pero en especial con Marie. Desde el momento en que la conoció, Albert quedó enamorado de ella, y aunque Marie era 2 años mayor que él, tenía muchas cosas en común, entre ellas el amor a la música, así que disfrutaban tocando juntos en las tardes, él en el violín y ella al piano. La familia Winteler y la familia Einstein conservaron una muy buena amistad a lo largo de los años. Incluso la hermana de Albert se casó con uno de los hermanos de Marie, y aunque ellos dos terminaron su relación después de varios años, siguieron en contacto durante mucho tiempo. El Politécnico. Para el momento en que terminó la preparatoria, Albert tenía ya el mejor puntaje de física entre sus compañeros de clase. Decidió presentar nuevamente los exámenes para el Politécnico, y en esa ocasión los pasó sin ningún problema, sobresaliendo incluso en la asignatura de francés. En ese mismo año, 1895, Albert escribió su primera postulación científica sobre las investigaciones relativas al estado del éter en un campo electromagnético. A los 17 años de edad, Albert comenzó sus estudios en el Politécnico de Zúrich. Sus clases y materias correspondían al departamento de formación de profesores de matemáticas y física. La física le parecía fascinante. Sin embargo, poco a poco comenzó a perder interés en las matemáticas, ya que no representaban el reto que él estaba buscando en sus estudios. Por estas fechas, también comenzó a decaer su relación con Marie. Esto debido al replanteamiento que empezó a hacerse, ya que lo principal para él en ese momento era establecer prioridades. ¿Qué era más importante, los sentimientos o una verdad fundamental? Entonces, decidió evadirse de las cuestiones emocionales y entregarse por completo a sus estudios. En consecuencia, su carácter ermitaño comenzó a hacerse más evidente. Por otro lado, el sistema de educación en Suiza era mucho más liberal que en Alemania. Aún así, Albert se pasaba cuestionando la manera como se impartían las clases en la universidad. Casi no iba, prefería investigar los temas por su cuenta y muchas veces asistía a los exámenes de cada asignatura solo por ser un requisito que debía cumplir. Durante toda su carrera, se rebeló abiertamente en contra de los métodos tradicionales de enseñanza. No mostraba interés por las clases y tenía muy mala relación con sus maestros. Lo único que lo salvaba era la buena relación que llevaba con sus compañeros, quienes le prestaban sus notas y lo acompañaban al momento de estudiar. Fue así como conoció a sus inseparables amigos, Marcel Grossmann y Michel Besso. Por aquellos días, Albert era un joven de aspecto descuidado, de cabello hecho un desastre y ropa arrugada, que olvidaba constantemente las llaves de la casa, el paraguas, e incluso se olvidaba de comer por días enteros. No acostumbraba a beber, pero tenía la manía de estar fumando de manera compulsiva. No salía con los jóvenes de su edad, a no ser que fuera a algún concierto de música o a las charlas universitarias que solían organizarse en el sector bohemio del centro de Zúrich.